Gracias, gracias. Gracias nuevamente. Bienvenidos a un episodio más. A un día más, a una grabación más, a un capítulo más. A una jornada más. De este podcast Bizcacheros. Y un saludo a todos nuestros seguidores, a todos los bizcacheros y bizcacheras que siguen este programa. Seguiremos con ustedes. Y gracias por estar ahí. Gracias. Gracias totales. Bueno, hoy estamos, creo que este es el sexto. El sexto episodio, capítulo. Programa es, bueno, pero es el sexto, ¿no? Y vamos a tratar de entender cómo está siendo este proceso para nosotros, ¿no? Está siendo difícil, es fácil, es difícil hacer un podcast, es complicado, qué problemas se presentan, qué situaciones te generan, qué emociones brotan de ti cuando inicias con este tipo de proyectos audiovisuales. Si tú quieres hacer y armar tu podcast, pues te vamos a comentar un poco de cómo está yéndonos con este proceso de hacer un podcast aquí, desde nuestra escenografía y desde nuestra experiencia con estos 6 capítulos de podcast. Es verdad. Y podemos ver que yo pienso que es muy relevante y muy importante el audio. El audio, la cámara. Y bueno, partiendo de eso es lo que tú muestras al público. Y siempre el público va a querer ver algo bueno, va a querer escuchar un buen audio. Claro, porque si no tuviésemos estos micritos de acá. Hola, sí, probando micro. A la distancia de la cámara no podría grabar nuestra voz correctamente o como la están escuchando ahora. Y aparte de eso, ese sería un problema. El perrito que estaba ladrando por ahí, o la paloma que estaba volando por ahí, o tal vez la celebración que está aquí atrás, o el carro que está pasando allá con el micro ambiental. Claro, entonces este micro sí ayuda bastante. Mucho. 2, la luz hace mucho, ¿no? Ahora el sol está a punto de esconderse y estamos perdiendo un poco de visibilidad, ¿no? No está tan potente como hace una hora, ¿no? Entonces, la luz hace mucho para que tu imagen salga potente y poderosa. Exacto. Y en este proceso vayamos a ver que al inicio tú me hacías una pregunta que decía, ¿por qué? ¿Por qué? Hacer un podcast. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, yo te dije que, bueno, no sé, para iniciar, para dar el primer paso, pero luego... No, tú me dijiste, yo te dije, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué quieres hacer un podcast? ¿Por qué vas a hacer un podcast? ¿Por qué vamos a hacer un podcast? Y tu respuesta fue... Ahora, la pregunta es, yo hice una pregunta, ¿por qué crees tú que debemos hacer un podcast? No sé qué decirte. Tú fuiste de la idea de hacer un podcast. Bueno, yo ni siquiera pensaba aparecer, entonces... Pero si yo ni siquiera quería hacer un podcast. Yo ni siquiera pensaba aparecer en el podcast. Bueno, pero bueno, salió en el podcast, se sumó. Hicimos el primer episodio. El segundo episodio. El tercero. El cuarto. El quinto. Y este es el sexto. Y el sexto es como para hacer una rememoranza de todo este proceso. Estos 5 capítulos que han habido, ¿no? Y de lo que tal vez nosotros hayamos visto como obstáculo, o tal vez como oportunidad, o tal vez como solucionar. Pues algo puntual también es, ¿no? ¿De qué vamos a hablar o de qué va a tratar nuestro podcast? ¿Cuál va a ser la estructura que va a seguir? ¿Va a tener estructura? ¿No va a tener estructura? ¿Va a ser solo la inspiración del momento? ¿Cuál de los caminos debíamos de tomar? ¡Eso! Y yo recordaba, ayer cuando me hicieron uno de los comentarios, me dijeron, pero ustedes no han hecho una estructura, lo que al inicio plantearon. ¿Tú recuerdas que en el primer podcast tú dijiste que esta sería la estructura? Tal vez una presentación, una introducción, después los momentos de los chistes, después esto y acabar. Tú tienes una idea de hacer un podcast cuando se te viene a la cabeza, cuando ves una referencia en YouTube y dices, pero pucha, ¿cómo es hacer un podcast? ¿Tendrá una estructura o solo será instalar una cámara, un micro y hablar de lo que venga? Pero ahora que acabamos de empezar este pequeño podcast que está iniciando, ¿tú pensaste mucho, digamos, en una estructura?
pensaste ahorita en una estructura, no sé, ¿no? Que la introducción, la parte de los chistes malos, chistes buenos, y luego recién empezando a ver el podcast, ¿lo pensaste ya así desde un inicio? No lo pensé. En sí, tú fuiste de la idea de hacer un podcast, pero nunca hemos mantenido eso. Claro. No se ha mantenido eso, porque esto era un proyecto experimental, ¿no? En el cual íbamos a ir probando situaciones, formas, pequeñas fases dentro del podcast e ir creando ahí con el tiempo ya una estructura que ya sea consistente y ya funcione de manera potente frente al público que nos ve y frente a nosotros mismos, ¿no? Nosotros debemos sentir que realmente sí está funcionando eso. Entonces es prueba y error, esto es prueba y error, ¿no? Exacto, es prueba y error. Y de acuerdo a lo que también la gente ha ido sugiriendo, ha ido comentando, hemos ido metiendo ciertas cositas ahí, estructurando ciertas cosas que han hecho que esto resulte o avance un poquito lento o tal vez tenga aceptación de la gente. Claro. Y ahora, el día de ayer hicimos 3 capítulos. Ya, hicimos 3 capítulos en un solo día, ¿no? Entonces, para, no sé, tomar ritmo de manera más violenta, ¿no? Más apresurada y captar toda la experiencia necesaria para seguir con fuerza con esto. Y pues hemos terminado cansados, ¿no? Porque acabados. No tanto por estar hablando frente a la cámara y estar acá, sino más porque salimos entre las 11 de la mañana hasta las 2:30, 1 más o menos. Y allí es el tiempo donde hay mayor radiación, donde hay una iluminación brutal, que a la par cuando nosotros estamos expuestos al ambiente, eso es lo que te quita la energía. Yo he terminado laxado, totalmente laxado, hambriento y sediento, ¿no? Y entonces, no se exponga mucho al sol. Yo hace tiempo que no me exponía de esa manera al sol y terminé muy cansado, muy laxado, noqueado y algo que voy a tomar muy en cuenta, ¿no? Sí, es verdad. Yo también cuando llegué a mi cama, me tiré en la cama y me quedé ahí noqueado. O sea, antes sí aguantaba el sol, ¿no? La radiación podía estar buen tiempo en el sol y sí, sin ningún problema, podía hacer mis cosas después, pero no sé si es la potencia del sol o la potencia de los 30. Bueno, señores, esto fue Bizcacheros, auspiciados por J House. En el Rojedal estaremos. Somos Bizcacheros.